Bueno, chicos, damos inicio a lo que nosotros vamos a estar trabajando en el día de hoy. Nosotros, ¿se acuerdan que yo les había dicho en el día de ayer que nosotros hoy íbamos a hacer lo que tiene que ver con la parte de los ejercicios aplicativos de lo que es el memorándum? Ayer estuvimos trabajando la parte teórica, donde yo les explicaba a ustedes qué era un memorándum, cuáles eran las partes que ese memorándum tenía, cómo podemos hacer nosotros la presentación o la redacción de un destinatario en un memorándum. ¿Se acuerdan que les decía que hay 3 opciones? Ahorita yo les voy a mostrar los ejemplos para que ustedes lo tengan más claro. ¿Se acuerdan que les indicaba que así como hay 3 opciones de colocar el destinatario, hay 3 opciones de colocar el remitente? Y que dependiendo de cada uno de esos esquemas que yo utilice, así es la forma como yo voy a presentar esa información, ¿ok? Digamos que a grandes rasgos eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. ¿Se acuerdan que les decía también que dentro de ese contexto del memorándum ustedes deben tener en cuenta que no necesariamente un memorándum es para hacer un llamado de atención, que un memorándum también se utiliza para hacer entregar una información directa a un empleado que sea de carácter urgente, informar sobre una reunión extraordinaria, felicitarlo, informarle sobre algún esquema en particular que se vaya a llevar a cabo. ¿Se acuerdan que les indicaba que a diferencia de la circular, por ejemplo, que yo en la circular puedo informar cuando se va a llevar a cabo a nivel general una reunión, y cuando se trata para un solo empleado o 2 empleados que pertenecen a diferentes dependencias, en ese caso se utiliza el memorándum, porque no manejamos el contexto grupal, sino que se le está informando 1 o 2 empleados y se están informando por separados en diferentes dependencias de la empresa. Ahí también se utiliza el memorándum cuando uno lo va a trabajar dentro de este esquema, ¿ok? Entonces, voy a proceder a apagar acá el video para que no les llegue a ustedes allá retrasado el audio. Y voy a proceder entonces a mostrarles lo que tiene que ver con la parte de los ejemplos de los memorándum, para que con base en esos ejemplos ustedes puedan comenzar a trabajar los ejercicios que vamos a estar trabajando hoy. Entonces, dentro de esos esquemas que nosotros estuvimos trabajando en el día de ayer, con respecto a los diferentes modelos que existen para que yo pueda presentar un memorándum, ¿se acuerdan que les indiqué que lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es de qué manera nosotros vamos a hacer esa presentación de la información? Dentro de ese esquema, lo primero que yo voy a tener en cuenta es la forma como se presenta ese destinatario. ¿Cómo así, profesora? Nosotros cuando vamos a hacer la presentación de ese destinatario, nosotros siempre vamos a tener en cuenta que la opción número 1, que era lo que yo les explicaba ayer, vamos a trabajar en este ejemplo los 2 modelos, tanto la opción 1 que tenemos para el destinatario como la opción 1 que tenemos para el remitente. Tenemos que enfocarnos en ambas escalas. Acuérdense que yo les explicaba ayer que cuando se trata del remitente, de un memorándum siempre va a estar presente en 2 partes de ese documento. ¿Se acuerdan que les indicaba que siempre va a haber una referencia en la parte superior, que es a la que le damos entrada con la parte D, y va a haber una referencia en la parte inferior, que dependiendo de la información que yo haya colocado del remitente en la parte superior, entonces, dentro de ese esquema, cuando nosotros estamos trabajando, hola Jesús, ¿cómo estás? Así cuando nosotros estamos trabajando dentro de este esquema, cuando vamos a colocar en la parte de arriba lo que tiene que ver con el remitente, la información que yo coloque en la parte de arriba va a depender de eso, lo que yo ubique en la parte inferior. ¿Cómo así, profesora? Vámonos caso por caso. ¿Se acuerdan que les explicaba ayer? Cuando vamos a colocar en la parte de arriba, en el caso del destinatario, vamos a colocar un esquema completo. ¿A qué se le llama esquema completo? Cuando ustedes ubican el título de referencia de esa persona, el nombre de esa persona y el cargo de esa persona. ¿Ok? Esos son el primer esquema de esquema completo de destinatario. Así como hay un esquema para el destinatario, también va a haber un esquema para el remitente. Ese esquema para el remitente, entonces, ¿cómo se va a manejar?
Cuando ustedes ubiquen en la parte de arriba nombre y cargo, miren, Guillermo Polanco, Castro Polanco, director, nombre y cargo. Entonces, en la parte de abajo vamos a ubicar la firma y vamos a ubicar el departamento al que esa persona pertenece. Supongamos que no fuera Guillermo, sino que fuera Jesús, a propósito del estudiante que me saludó ahora, que fuera Jesús y que fuera asistente administrativo. Entonces, en la parte inferior, supongamos que Jesús estuviera trabajando en el departamento de contabilidad. Entonces, colocamos aquí Jesús Tafur, asistente administrativo, y en la parte inferior, entonces, departamento contabilidad o departamento contable. Pero acuérdense lo que les indicaba yo en el día de ayer. Un memorándum es algo de orden jerárquico, ¿no es cierto? Nunca va a ir de empleado hacia superiores, sino de superiores hacia empleados. Hacemos el ejemplo con el destinatario. Supongamos que le fuéramos a pasar un memorándum a Natalie, que fuéramos a pasarle que no fuera la señora Clara, sino señora Natalie. Entonces, señora Natalie Cantillo, secretaria general. Ese sería el esquema que estaríamos trabajando aquí. Esquema con el ejemplo número 1. Vamos a tener en cuenta el destinatario y vamos a tener en cuenta el remitente. Ese es el ejemplo número 1. Vamos a mirar el esquema con el ejemplo número 2. En el número 2, tanto en el destinatario como en el remitente, miren las flechas, el destinatario es el que está referenciado con la conjunción para y el remitente es el que está referenciado con la conjunción de. Entonces, tanto el destinatario como el remitente, en la parte superior vamos a colocar el cargo y la dependencia. Miren que no estamos poniendo nombres. Miren que está secretaria general, ¿de qué dependencia? De gerencia. El señor Guillermo, ¿de qué, cuál es su cargo? Director. ¿De qué dependencia? Marketing. Entonces, mire lo que ocurre con el nombre del destinatario. Se ubica en el primer párrafo del memorándum. Miren que allá en el ejercicio anterior, aquí, señora Clara Rodríguez aparece en el destinatario y cuando yo paso a la segunda forma de presentar la información, entonces a Clara la menciono inmediatamente después de la línea de saludo. Miren que digo, cordial saludo, señora Clara Rodríguez Orozco, y comienzo a informarle qué es lo que yo les quiero decir a ella a través de ese memorándum que le estoy pasando. Asimismo, ahora nos vamos al remitente. ¿Se acuerdan? Opción 1, aparece Guillermo Castro, seguido de su cargo. En la opción 2, como voy a colocar es su cargo y su dependencia, entonces coloco director, marketing y publicidad. Director es su cargo, el departamento o la dependencia es marketing y publicidad. Por lo tanto, ¿qué información voy a poner al final? En la línea de firma voy a colocar el nombre del señor escrito en computador y la línea de firma para que esa persona firme. Eso es, digamos, lo que yo debo tener en cuenta. ¿Qué es lo que, para que no se enreden, qué es lo que ustedes siempre van a tener en cuenta? Cuando yo ubique en la parte de la conjunción para el nombre y el cargo del destinatario, no lo tengo que mencionar al interior del documento, en el cuerpo. Cuando yo en la parte de arriba ubique el cargo y la dependencia, lo tengo que mencionar. Hablo del destinatario en el primer párrafo del documento, inmediatamente después de la línea de saludo. Ahora, en el caso del remitente, primer caso, cuando yo coloco en la parte de arriba su nombre y su cargo, en la parte de abajo siempre va a ir la firma y en ese caso, como ya allá arriba puse su nombre y ya allá arriba puse su cargo, lo único que voy a poner abajo es la dependencia a la cual pertenece, el departamento al cual pertenece dentro de la empresa. Acuérdense que las empresas se sectorizan por departamentos. Ahora,
Caso número 3. En el caso número 3 funciona de la misma manera. Cargo tanto para el destinatario como cargo para el remitente. Cuando esta opción se dé, entonces, ¿qué vamos a hacer? Llegamos, ubicamos en la parte superior donde aparece el para, colocamos el cargo que esa persona tiene. Mira que no se pone la dependencia, ¿sí ven? Solamente el cargo. Y vamos a colocar el cargo ¿de quién? Del remitente. Entonces, ¿dónde referenciamos el nombre del destinatario? Inmediatamente después de la línea de saludo de ese documento, ahí vamos a referenciar nosotros el destinatario. Y el remitente, profe, ¿dónde lo ubicamos el nombre? Si nada más estamos ubicando el cargo, lo vamos a ubicar debajo de la línea de firma junto con el departamento al cual pertenece. Ese es el esquema que ustedes, digamos, que dentro de un memorándum, eso es lo que ustedes deben aprenderse. ¿Cómo se ubican? Ahora, acuérdense que yo les decía ayer que la forma de presentar un destinatario o un remitente va a depender de ustedes, del estilo de trabajo que ustedes quieran tener. Si ustedes se sienten más cómodos colocando en la parte superior siempre el cargo de la persona y en el primer párrafo, hablo del destinatario, y en el primer párrafo el nombre, trabajen con ese esquema. Si ustedes prefieren que en la parte de arriba, en el destinatario, aparezcan todos los datos, que aparezca el nombre y el cargo que esa persona tiene y la dependencia, lo pueden hacer. ¿Con quién no pueden hacer eso? Con el remitente, porque el remitente siempre tiene que haber en la parte de abajo una línea de firma. Entonces, el remitente o lo trabajo por cargo, o lo trabajo por cargo y dependencia, o lo trabajo por nombre y cargo. Pero igual, en la parte de abajo, siempre tengo que ubicar la línea de firma con esa persona acompañado del dato que no ubiqué en la parte de arriba. ¿A todos les está quedando clara esta parte que estoy tratando de explicar acá, chicos? Natalie, si yo coloco en la parte de arriba, el nombre del destinatario junto con el cargo que él tiene, entonces, ¿qué datos debo colocar en la parte de abajo de ese remitente? Dime, Angélica. Y se coloca la dependencia. Ajá. ¿La dependencia acompañada de qué, mijita? Si arriba está el nombre y el cargo, nada más se coloca la dependencia. Ok, pero ¿cuál es ese dato que nunca voy a quitar de la parte de abajo? ¿Cuál es ese elemento que nunca voy a quitar de ahí de la parte de abajo? La firma, profe. Eso, Diana. La firma, Angélica, ¿oíste? Y Nata, Pero la yo pensé que firma. estaba hablando de la firma como tal. No, siempre la firma es la que yo voy a dejar ahí en la parte de abajo. Los únicos datos que van a estar saltando de un lugar a otro van a depender de que haya yo colocado en la parte superior, ¿ok? Sí, yo pensaba que usted se refería a lo que uno digita, la firma, obviamente. Siempre Sí, tiene que... la firma, obviamente, eso. Línea de firma, lo que ustedes digitan, la línea de firma. Ustedes terminaron de hacer el documento. Vamos a hacer un ejercicio real. Ustedes están en su área de trabajo. Supongamos que hoy estén trabajando en una empresa de transporte y necesitan hacer un memorándum para entregárselo a Pepito Pérez. Entonces, ustedes llegaron y colocaron en la parte del destinatario, señor Pepito Pérez, jefe de control. Entonces llegan y colocan el destinatario, se lo está pasando el gerente de la compañía. Entonces colocan Rigoberto Márquez, gerente. Ya yo sé que puse Rigoberto Márquez, bueno, ya estoy yo haciendo la carta como secretaria, yo lo único que voy a hacer es que voy a colocar la línea de firma para que el señor Rigoberto ponga ahí su firma y voy a colocar la dependencia. Si es el gerente, pues la dependencia es la gerencia, para que el señor Rigoberto sepa dónde debe firmar, porque es lo que ustedes deben establecerle, porque cuando nosotros no le colocamos un campo de línea de firma a los documentos, entonces se presta para que la persona firme en cualquier parte. Ese es otro elemento que ustedes deben tener en cuenta cuando estén haciendo este tipo de documentos, ¿ok? Vamos a trabajarlo, a mirar este otro ejemplo para que les quede un poco más claro con respecto a esta parte. Es más cuestión de mecanizar
¿Cuándo utilizo una información? ¿Cuándo utilizo la otra información? Que en sí el hecho de hacerlo sea complicado. Es muy sencillo, sino que dependiendo del modelo que yo esté utilizando, dependiendo del esquema que yo esté utilizando, así es como va a estar ubicada la información dentro de este esquema, ¿ok? Entonces, miremos entonces el ejemplo que yo les estoy en este momento proyectando ahí en el computador. En este momento yo les estoy proyectando a ustedes un modelo de memorándum sancionatorio. Ese es el modelo que yo les estoy proyectando ahí ahora en este momento. ¿Se dan cuenta que ayer yo les explicaba que ese modelo de memorándum no lleva línea de saludo? ¿Sí ven que el formato o el memorándum arranca directamente con lo que uno le va a notificar a ese empleado? Entonces, comenzamos primero con la parte superior. En este caso, yo utilicé para la redacción de este documento el esquema completo. ¿Esquema completo cuál es? Señora, que es el título de referencia, nombre de esa persona y el cargo que esa persona tiene al interior de la empresa. Señora Carolina Padilla Hernández, su cargo recepcionista, separado de una coma. Para el remitente utilicé solamente el esquema de su cargo. Solamente coloqué el cargo de la persona que le está enviando el documento. Asunto, informar descuento. Aquí, por medio de este documento le informamos que será efectuado un descuento de un día de su salario en el siguiente pago de la nómina. El motivo de esta deducción es debido a que usted ha acumulado 4 retardos consecutivos en el inicio de la jornada laboral de este mes, afectando con este comportamiento la producción y el buen funcionamiento de la empresa. De igual manera, esperamos contar con su aceptación a tal disposición y, ante todo, que modifique su conducta profesional para que este tipo de situaciones no vuelvan a presentarse. Además, les recuerdo la importancia que tiene la puntualidad para esta compañía. Si ustedes se dan cuenta, cuando estamos haciendo un memorándum de corte sancionatorio, al empleado se le habla de forma directa. Se le dice cuál es la sanción y por qué se le está sancionando directamente. Y en el segundo párrafo se le invita a corregir la situación que se está llevando a cabo. No se es grosero, pero sí se es directo. No se saluda porque se le está sancionando, pero sí se le despide. Entonces, mire que como yo utilicé aquí coordinador, entonces en la parte de abajo que estoy haciendo el nombre de la persona y el departamento al cual esa persona pertenece. Es el señor Luis Tamayo González y él pertenece al Departamento de Recursos Humanos. Él es el que le está mandando a esa señora ese memorándum. Ahora pregunto yo acá, si en vez de colocar señora Carolina Padilla Hernández, yo hubiera colocado recepcionista, solamente recepcionista, ¿dónde hubiera ubicado yo el nombre de Carolina Padilla Hernández? ¿Dónde lo hubiera colocado? Dentro del primer párrafo del cuerpo. Dime, después Nelson. del saludo. Luego del saludo, en el primer Luego párrafo. del saludo, pero recuerda que este no tiene saludo. Porque Bueno, a ver, una a la vez. Están hablando dos al mismo tiempo. A ver, Nelson, ya te dejo hablar, Angélica. Dime, Nelson. A ver, Angélica, ¿dónde lo ubicamos entonces? Profe, yo considero que sería en el cuerpo del documento, al inicio, antes de donde dice, por medio de este documento le informamos. Exacto, arrancaríamos directamente, ¿no es cierto? Con el señora Carolina Padilla Hernández, por medio de este documento le informamos que tal y tal y tal y tal, ¿no es cierto? Eso le colocaríamos nosotros ahí exactamente. Entonces, ahora, opción número 1. Ya sabemos. Profe, ajá, dime, Fran. Profe, disculpe. Ajá. Lo que pasa es, o sea, se puede utilizar alternado, ¿cierto? Los datos del destinatario puede ser el ejemplo 1, que, bueno, como lo tengo yo aquí anotado, es título de referencia, más el nombre y más el cargo. Sí. Y entonces el dato del remitente, o sea, no puede ser el ejemplo 1
No, tú puedes alternarlo. Ya. El ejemplo Ok, nombre más cargo. Si lo fuéramos a colocar con el ejemplo 1, que ese era el ejercicio que les iba a mostrar ahora, con el ejemplo 1, ¿cómo lo haríamos, Fran? ¿Cómo quedaría el dato del remitente ahí si lo hiciéramos con el ejemplo 1, el formato número 1 de remitente? ¿Cómo quedaría? el nombre y el cargo del remitente, y en la línea de ¿Cómo sería? firma Léemelo. quedaría como, por ejemplo, colocándole un nombre, Sí, pero ahí lo aquí está, tienes. ¿no? Luis Ya Tamayo, tienes. Luis Ajá. Tamayo González, Ujú. coma, y coordinador. Y en la línea de firma solamente sería la dependencia. Eso, Departamento de Recursos Humanos y la firma. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a mecanizar. A todos los que están en la sala les está quedando claro, ¿no es cierto? Ahora, supongamos que yo solamente quiero colocar el cargo, miren lo que estoy preguntando, solamente quiero colocar el cargo de el destinatario y solamente quiero colocar el cargo de el remitente. ¿Cómo haría entonces el documento? Solamente voy a colocar cargo del remitente, cargo del destinatario. ¿Cómo haría entonces ahí? ¿Quién me responde? Loraine, tú que levantaste la manito ahorita cuando estábamos haciendo lo otro. El nombre en el primer párrafo acompañado del título de referencia. Listo. ¿Y quedaría arriba cómo? ¿Para quién? Para recepcionista. Eso. Bien. Y abajo en el primer párrafo quedaría como señora Carolina Padilla Hernández. Correcto. ¿Y en el remitente? Así como está ahí, igual. Quedaría tal cual como está ahí. No cambiaría en absolutamente nada lo que nosotros estamos manejando. Esto es solamente cuestión de que ustedes aprendan a identificar cuándo ubico uno, cuándo ubico otro. Lo que Fran indica, profesora, y yo puedo alternar, yo puedo utilizar el formato que yo quiera para referirme al destinatario y puedo utilizar el formato que yo quiera para referirme al... puedo utilizar el formato que yo quiera para referirme entonces al remitente. Claro, lo único es que cuando ustedes lo hagan deben tener en claro hacer el ejercicio tal cual como lo acaba de hacer ahorita Angélica, como lo hizo Fran, como lo hizo Loraine, que lo que yo omita en una parte del documento lo voy a colocar en otra parte del documento. Si yo omito el nombre del destinatario en la parte superior, lo tengo que colocar en la parte inferior. Si no tiene línea de saludo, comienzo con el nombre de la persona. Solamente los memorándum sancionatorios son los únicos que no tienen línea de saludo. De resto, todos tienen línea de saludo dentro de ese esquema, ¿ok? Asimismo, si yo omito en la parte superior la dependencia y el nombre del remitente, pues lo voy a poner en la parte de abajo. Si yo en la parte de arriba coloqué el nombre y el cargo, pues abajo solamente pongo la dependencia. Si yo arriba coloqué el cargo y la dependencia, pues abajo ubico solamente el nombre. Es lo único que yo debo tener en cuenta para que no se enrede. Lo que yo no ubico arriba, es decir, en el bloque donde va el de, el para y el asunto, lo que yo no ubico aquí, lo que yo omito en esta zona, lo voy a complementar o lo voy a colocar en la parte interna del documento cuando se trata del destinatario, y cuando se trata del remitente lo voy a poner en la parte inferior del documento. Eso es lo que yo debo aprender a mecanizar. Siempre y cuando yo mecanice que si yo coloqué el cargo en la parte de arriba del remitente, pues abajo va el nombre y va la dependencia. Si yo arriba coloqué cargo y dependencia, abajo solamente va el nombre. ¿Qué nunca va a cambiar de puesto? La firma. La firma siempre va a ir ubicada en la parte de abajo. Eso sí, debo tenerlo en cuenta. Ahora, de pronto debe estarse preguntando Natalie, que siempre es la que me dice, o Zenaida, que no la tengo acá en sala porque no tiene luz, se debe estar preguntando, profe, pero siempre tiene que estar ahí puesta en el lateral izquierdo. No, acuérdense que si trabajan con otro estilo de presentación, como es el de bloque o semibloque, la pueden colocar desde la mitad hacia el margen izquierdo, hacia el margen derecho, perdón. Eso deben tenerlo en cuenta. Cuando les digo que no va a cambiar de posiciones, que siempre va a estar ubicado después de la línea de saludo. A eso es a lo que me refiero, ¿ok? Listo, pues.
Seguimos entonces acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora para poder mecanizar esta parte? Yo les voy a proyectar 2 ejercicios. En el ejercicio número 1 que ustedes van a hacer, ustedes me van a completar la redacción de un memorándum que yo les voy a colocar ahí. Ustedes me van a completar. ¿Cuáles son los datos que van a utilizar para ese memorándum? Van a utilizar el nombre del empleado, va a ser Marcos Pulido Mesa. El cargo va a ser asistente administrativo. ¿Quién va a remitir el remitente de ese documento? Va a ser la señora Petrona Mendoza Iglesias. Ella va a ser la remitente de ese documento. Asimismo, ella tiene como cargo al interior de esa empresa, es la coordinadora del departamento de contabilidad. Y el asunto, al señor Marcos Pulido lo están convocando a una reunión. Entonces, acá, este es el memorándum. Ustedes aquí deben completar quién es el remitente, aquí van a completar quién es el destinatario, van a complementar de cuál es el asunto de ese documento. Yo no se los estoy dando. Ahí no se los estoy dando, pero aquí yo les estoy diciendo, ¿cierto? ¿Cuál es la convocatoria? ¿Cuál es el asunto de ese documento? ¿Cierto? Pero yo les estoy dando parte del contenido del documento. Les estoy diciendo, el motivo de la reunión es para dar a conocer cuáles serán las ocupaciones de su cargo durante el periodo de emergencia sanitaria. Ustedes deben complementar, por eso les estoy poniendo 3 puntos suspensivos antes y 3 puntos suspensivos después. Esto está incompleto. Ustedes tienen que completar el mensaje que quieren que le llegue a ese empleado que se llama Marcos Pulido. Ustedes están redactando el documento. Yo lo único que les estoy diciendo es quién es el empleado, quién está remitiendo, cuál es el asunto y le estoy dando un segmento de ese cuerpo, de ese documento para que ustedes terminen de completar. ¿Ok? Profe, Dime, mijito, dime, te escucho. disculpe, con los 3 ejemplos que usted pone de los memorándum es usar el que con el que uno se sienta más a gusto. Sí, pero con respecto a la parte del esquema que lleva el destinatario y el remitente, ¿oíste? Porque los otros elementos que tienen ese ejemplo que yo estoy colocando ahí, los lleva todos el memorándum, ¿no? ¿Oíste? Tú utilizas con el que tú te sientas más a gusto con respecto a la parte cómo vas a hacer la presentación de esa información. ¿Oíste, mijito? Gracias. A la orden, Leo. Voy entonces a apagar acá el video para que ustedes puedan escucharme con claridad. Todos en la sala comprendieron cómo es la dinámica del ejercicio que van a hacer, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es copien el encabezado, es decir, el lugar de origen, el para, el de y el asunto para yo poderme ir a la otra diapositiva para que entonces completen la información. ¿Oyeron? Copien primero el encabezado del documento, por favor. ¿Ya copiaron todos el encabezado? Por mi lado, sí, señor. ¿Alguno de los que están en la sala falta por copiar el encabezado? Sí, señor, ya. Ajá, Natalie, yo te doy un momento. No, por mi lado no. No, señor, no, que acaba ¿No? que ya. Ya, listo. Bueno, pues, todos entonces terminaron. Preciosa, ¿ya tú terminaste de copiarlo? Ok, voy a proceder entonces a colocar los datos de la diapositiva anterior. De ahí van a extraer, de esos datos que yo les estoy proyectando, van a extraer quién es el destinatario, quién es el remitente, cuáles son los cargos. Recuerde que ustedes deben decidir con qué formato van a trabajar, qué datos, si van a trabajar con el remitente colocando solamente el nombre y el cargo, si van a trabajar con el destinatario colocando título de referencia, nombre y cargo.